Por favor, alguien que me pueda hacer un resumen de la primera clase para los que no han podido asistir, que están presentes ahora. Se les va a dar un punto voluntario. Son 52. La vez pasada creo que habían cerca de 30, creo, no recuerdo. ¿Algún voluntario que quiera comentar sobre la primera clase? Con sus propias palabras, un resumen pequeño. A ver, el delegado. Aquí presente, doctora. A ver, puedes comentarle a tus compañeros que recién se están iniciando en el curso. Claro. ¿Cuáles han sido los temas? Bueno, doctora, sobre todo en resumen a mi criterio, pues es básicamente respecto a la parte de quién se encarga en nuestro país, básicamente de la salud, ¿no? En qué está dividido y todo ello, ¿no? Los regímenes de salud que hay. Ese es en lo que yo entendí, básicamente, ¿no? ¿Quién básicamente de la parte del gobierno, del Estado, está encargado de la salud y todas sus divisiones al respecto? Eso es lo que yo básicamente. Correcto. Ese es un primer tema, ¿no? ¿Y cómo se integraba la auditoría? ¿Recuerdas? Ya, entonces básicamente para ponerlos en contexto, muchas gracias Arnold, para ponerlos en contexto con respecto a la clase anterior, es primero, ¿en qué ley no estaba abordado este tema de gestión de la calidad? Muy bien, su compañero nos ha explicado de que hemos hecho una presentación de un sistema de salud. Ya, muy bien. Pero dentro del sistema de salud, ¿no? Se indica que esta tiene que ser brindada con calidad. ¿Y cómo se enmarca este sistema de calidad? Lo hemos revisado la clase pasada a través del tiempo, cómo ha ido desarrollándose y cómo ha aterrizado en lo que es calidad en salud. Y dentro de esta calidad en salud hay herramientas, ¿no? Para poder medir. Por ejemplo, ¿no? Si alguien quisiera operarse de la vesícula, por ejemplo, a ver, Álvaro Montalvo, ¿cómo elegirías dónde operarte de la vesícula? Álvaro, ¿estás ahí? Sí, doctora. Sí. Según tu criterio, cómo elegirías operarte de la vesícula? ¿Dónde? Primero, según mi posibilidad, ¿no? Que tal, no tengo dinero, tengo que necesariamente el seguro social. Si tuviese dinero, ya me iría a una clínica particular. Ya, si tuvieras dinero, bueno, ya eres un empresario o eres un médico exitoso, según tu criterio, ¿qué necesitaría esa clínica para que tú la elijas? Vamos, Calidad, dime, disculpa, te que interrumpí. tenga prestigio, que tenga buena calidad de atención, Ya, con los médicos. ya. Ahora te lanzo la pregunta. Es importante ver indicadores como la tasa de infección de heridas operatorias. Sí. Correcto. Es importante ver, por ejemplo, la tasa de reclamos en el área quirúrgica. Muy bien, entonces lo que quiero más o menos dar a conocer es que justamente las herramientas de calidad van a poder mejorar estos procesos médico-quirúrgicos en cada institución. Si ustedes no conocen, hay indicadores de calidad que justamente nos dan esos directrices para poder decir, oh, esta institución da prestaciones de calidad o no.
En un primer momento su compañero hablaron de la parte económica, eso es cierto, también influye, pero así sea una institución de parte privada o de parte estatal, todos tienen la obligación de por lo menos cumplir estos indicadores de calidad, ¿ya? Y tener una prestación segura para los pacientes. Lamentablemente, sí hay instituciones que cumplen más que otras. Una de las herramientas por las cuales yo les comentaba, parte de este sistema de calidad es la auditoría médica. Entonces, para que entiendan, por favor, eso es un concepto que ustedes sí o sí lo tienen que sacar terminando esta clase. Y que en cualquier momento, cuando les pregunten qué es auditoría, entonces ustedes sepan responder, ¿no? Es una herramienta de la calidad que contrasta de forma sistemática, es decir, ya está sistematizada, tiene paso 1, paso 2, paso 3, de forma sistematizada el estándar con lo real. ¿Y qué viene a ser el estándar? Creo que lo repetí en varias ocasiones en la clase pasada. A ver, ¿quién estuvo en la clase pasada para que me digan qué vendría a ser el estándar de una atención? Larisa Silveira estuvo en la clase pasada. Larisa. Ruth Carranza. A ver, Ruth Carranza. O alguien que se acuerde, por favor, para que puedan participar. Eh, no sé si es lo correcto, doctora, pero el estándar es como el mínimo que tiene que cumplirse para que tenga un Ya. mejor servicio de adecuada calidad. No sé. El estándar vendría a ser aquellos documentos como las guías de práctica clínica que ya han sido estudiados y que se da por válido por un consenso de especialistas que es la mejor práctica. Es decir, ¿cómo sabemos qué antibiótico dar en una infección urinaria? Entonces, ya se han hecho estudios sistematizados, es decir, en varias poblaciones, para saber qué antibiótico es vulnerable a tal o cual germen. Entonces, nuestro estándar vendría a ser las guías de práctica clínica. Estas, como les digo, la auditoría lo que hace es un comparativo, una comparación del estándar con lo real. Es decir, voy a comparar el acto médico de cómo se trató una infección urinaria en el hospital A con respecto a la guía de práctica clínica de ese sector o de esa región. Entonces, ahí yo voy a ver si es que la prestación está dentro del estándar de lo normal. Muy bien, eso es lo que más o menos se entiende como una herramienta sistematizada. Tiene pasos y que se contrasta con el estándar. ¿Ya? Eso es lo que es auditoría médica. Entonces, ¿qué vamos a tratar ahorita? Ahí, no sé si pueden ver las diapositivas. Me avisan, por favor, para empezar. Sí, se Sí, puede ver, doctora. se Ya. puede ver. Sí se ve. Entonces, vamos a ver la calidad de la atención médica, ya, atención en salud, las dimensiones de la calidad y vamos a entrar por los principios marcos legales de la auditoría. Ya, ahí vamos a ver qué es responsabilidad administrativa, qué es responsabilidad penal y civil. Y si nos alcanza un poco de tiempo, les podré comentar lo que son rangos de normas. Es decir, así como hay posiciones en la tabla del personal de salud, que empezamos como estudiantes internos, residentes, médicos, asistenciales y hasta el jefe y el director. También hay un rango de las normas, cuál es el que tiene más peso y cuál es el de menor peso. ¿Y por qué es importante? Porque cuando uno va a auditar tiene que saber si está tomando un rango, por ejemplo, una ley, y que contradiga una resolución, por ejemplo, de un hospital, vamos a ver cuál es el que pesa más, ¿no? Y a cuál transgrede y cuál puede ser el marco legal o
o la responsabilidad, ¿no?, de la transgresión. Muy bien, entonces ya habíamos un poco hablado del tema de calidad, ¿no?, de cómo evoluciona este proceso de calidad en las industrias y que posteriormente cae en la parte de salud. Justamente cuando dicen, no, es más seguro subir en un avión que entrar a un hospital. Y justamente fue a raíz de los estudios que comenzaron a hacer. Entonces, ahí ya habíamos tocado la evolución histórica, el estudio de eventos adversos, se llamó el estudio IBEAS, las conclusiones que hubo y cuáles eran las propuestas. Habíamos avanzado un poco en este tema, ¿no?, de la evolución de la calidad en salud. Siempre recordarles cuál es nuestro juramento. ¿Alguien que me responda? No causar daño. Ahí está, primum non nocere, ¿no? No hacer daño. Sigamos. Hemos hablado también de cómo esto ha evolucionado en el tiempo, primero con un personal de enfermería, ¿no?, que empezó a ver cómo se podría mejorar las atenciones con respecto a enfermería y disminuir las infecciones. De ahí también comenzamos a ver un poco en la historia de calidad de cómo este estudio de medicina, entre comillas, o estudios de profesionales de la salud no se daba en universidades, sino se formaban en los hospitales, ¿no?, como un tipo de herencia de conocimientos, y que esto va siendo evaluado diciendo, espérate, ¿cómo vas a decirme que estás formando médicos de calidad, ¿no?, si no tienes un estándar de qué le vas a dar y qué es lo mínimo que deberían ellos saber? Sigamos. A consecuencia de los informes, de estos informes de este estudioso Fleckner, es que los colegios, primero, los cirujanos aprenden sobre la normalización de hospitales y que comienzan a generar empresas donde dan estándares para decir o determinar que un hospital es de calidad. Por eso es que surge la Young Commission, no sé si alguno lo ha escuchado alguna vez, pero es una entidad de origen americano, ¿no?, Estado de Norteamérica, donde dan sus estándares para poder aplicar en un hospital y decir, este hospital cumple, ¿no?, con los mínimos requisitos de ser un hospital seguro y de calidad. Entonces van comenzando a dar parámetros donde tenga que cumplir. Más adelante, Donna Median, que publica un artículo sobre la atención en salud, donde hacen un análisis de cómo es la estructura y los procesos de atención y cuáles son sus resultados. Aquí ya incluye no solamente el antes, el durante, sino también el después de la atención, ¿no?, que involucra los resultados. Pero en 1980, Donna Median es el que introduce la parte de la atención de calidad en salud, ¿no? Y define que es aquella que da con sus máximos beneficios, con mínimo riesgo, y que esto se suministre de una forma equilibrada para la atención en salud. Es decir, hay un equilibrio entre el riesgo y los beneficios en temas de atención en salud. Acá vemos lo que es este concepto ya de calidad en salud. Eso ya le hemos dicho, ¿no? Ahora, no solamente es un tema conceptual, sino que también las personas tienen que tener una responsabilidad ética. O sea, ya viene un poco de la parte de recursos humanos, ¿no?, de que tenga ética, ¿no?, de que sea profesionales idóneos para poder realizar atención en salud. Recuerden que la atención en salud es meramente una atención de servicio. Si bien es cierto, tenemos muchos años en las aulas tomando conocimientos, pero al momento de las decisiones en salud, nosotros tenemos que inclinarnos por los más éticos.
Este es el enfoque de calidad. Es un enfoque de todo el sistema. Ya hemos conceptualizado qué es un sistema en la primera clase, ¿no? Que engloba un todo, una serie de características, una serie de instituciones, o sea, es un sistema, es algo más macro, y que este sistema de calidad ve prácticamente la estructura, ve los procesos y también evalúa los resultados, ¿ya? A ver, ¿quién me puede decir quiénes son los usuarios externos en lo que conlleva al sistema de calidad? Hasta incluso de una atención en salud. ¿Quién vendría a ser los usuarios externos? ¿Los pacientes, doctora? Correcto, los pacientes. Ahorita les voy a dar otro ejemplo más. ¿Quién vendría a ser los usuarios internos? El personal de Los salud. personal de salud, doctores. Correcto, personal de salud, los profesionales de la salud, incluido la parte administrativa. ¿Quiénes, a ver, quiénes vendrían a ser los gestores de la institución? Pueden ser los directores, los jefes de servicio, los jefes de departamento. ¿Ya? Dentro de los usuarios externos también tenemos servicios que son contratados. ¿Ya? Esto tenganlo en cuenta también. La directiva, correcto. Entonces tenemos estos actores principales. Por favor, ténganlos en cuenta siempre para el tema de gestión de calidad en salud. Muy bien. Esta es parte de la historia que le estuvimos hablando la vez pasada y en resumen, básicamente los auditores médicos se incorporan en los 60 y esto a raíz de la Young Commission que, como les digo, ¿no? Al crear estas instituciones que evalúan, implementan algunas directrices donde se tienen que cumplir para decir que este hospital es de calidad y dentro de ellos está la auditoría médica. Entonces la OMS toma interés y lo desarrolla a profundidad en las organizaciones de salud en los años 80. Comienzan a introducir lo que es el mejoramiento continuo, la administración total de calidad. Estos son teorías de la parte industrial que los incluyen en la parte de salud. Hablan ya de la acreditación de hospitales como un enfoque para promover la calidad, ¿no? Un hospital acreditado quiere decir que es un hospital de calidad. En el año 1991, en el Reino Unido también adopta estas políticas de mejora continua. Entonces queda básicamente establecido mejora continua y calidad total como parte del sistema de calidad. Entonces justamente eso es lo que les comentaba, básicamente para que vean en esta lámina. Mira cómo una planta nuclear puede tener tantos controles como para que esta flechita roja que vendría a ser algún error, algún evento, pueda tener controles y no traspasar todos los controles de seguridad. Entonces decían, ¿no? Una planta nuclear es muy segura. En cuanto a aviación, un vuelo, ¿no? Todas las seguridades que tenían, incluso hasta el momento no hay ningún vuelo que no te digan cómo colocarte el cinturón de seguridad, cómo utilizar bien el oxígeno, cómo asistir a una persona vulnerable. O sea, no hay ningún vuelo que no te diga cuáles son las recomendaciones de seguridad o que te enseñen cómo utilizar, ¿no?, las medidas de seguridad. El control de tráfico aéreo también tiene sus niveles de seguridad. ¿Y cómo es que se evidenció que las atenciones en salud carecían de esto? Entonces decía,
por Dios, o sea, entrar a un hospital era más riesgoso que entrar a un avión o una planta nuclear, ¿no? Entonces en el mundo decían, un error puede provocar un accidente, imagínense en un hospital, ¿qué es lo que puede provocar un error? Ya les comenté de esta lámina, que es cómo es que ha ido evolucionando estos estudios sobre eventos, eventos asociados a la atención en salud, no esperados, ¿no? Estos eventos adversos, así se llama. Entonces empieza en 1991 y comienzan a hacer estudios y nosotros tenemos en el 2010 en hospitales, ¿no? del Perú que se hace una publicación del estudio IBES. Justamente ahí están los hospitales. ¿Ustedes ya han rotado por estos hospitales? ¿Me pueden afirmar o negar? Sí, doctora, en grado. En grado, ya. Muy bien. Entonces, ¿en qué consistió este estudio? Básicamente, acá está el total de pacientes. A ver, vamos a poner el lapicerito. Ya. Básicamente, este es el total de pacientes. Uy, no, el color está... ¿Pero se ve el color? ¿Sí? Sí, sí ve, pero está bien parecido con el de abajo. Sí. Dios, ya. Bueno, ya. Ese es el total de pacientes. Entonces, de ellos lo que hacían es identificar cuál si tuviesen algún evento, ¿no? Los positivos, cuáles no, y hubieron casos que se perdieron. De estos positivos, vieron quienes sí tuvieron un incidente sin lesión, por eso se llama incidente, quienes de estos positivos en verdad no tuvieron una lesión causado por algún profesional de la salud o por la atención, y hubo otro poco que sí tuvieron una lesión o una complicación. Entonces, de estos incidentes ya no estudiaron más, sino estudiaron los que tuvieron una lesión o complicación, y vendría a ser el 15.4 del total, ¿no? De este total. De estos que tuvieron lesión o complicación, con lesión que estuvieron en cierta manera ligadas por la enfermedad, es este. Y los pacientes con eventos adversos ligados a la asistencia o a la atención en salud, el 10.5. Es decir, por cada 100 pacientes, 10 van a tener una complicación, una lesión que no es por su enfermedad y que ha sido por una atención en ese establecimiento. ¿Paso a la idea? ¿Sí? ¿Qué les parece esa cifra? ¿Entendieron? Sí, doctora, o sea, hay que ir estratificando, ¿no? Así es. Cada paso. Ok, muy bien. Entonces vamos a seguir. Aquí está. Entonces, dentro de los eventos adversos por países, están viendo acá a Perú, cuánto es que tenían en el diapositiva anterior, ya habían, disculpen, ay, está avanzando. Ya. En la diapositiva anterior, aquí tenían el que ligados a enfermedad y los que estaban ligados a la atención. Y aquí había pacientes con eventos adversos, ¿no? Por factores intrínsecos. Y lo anterior era, a ver, externos. Ya, estos eran por factores externos, 14.8, y este era por factores internos, 12.5. ¿Ya? Y esto era, a ver, el anterior para que más o menos puedan tener cuanto mayor uso de dispositivos invasivos, factores de riesgo,
y mayor vulnerabilidad, mayor prevalencia de efectos adversos. Ya. Sigamos. Entonces, de esa cantidad, quisieron estratificar cuáles eran los eventos más frecuentes. Y el que salió a la cabeza era relacionados con la infección nosocomial. Entonces, si a nivel de los otros países, de diferentes continentes, había un 37.97, en Perú esto superaba. Es decir, en Perú teníamos más infecciones asociadas a la atención en salud que el promedio mundial, relacionadas con un procedimiento. Por ejemplo, ¿qué procedimientos han visto o han tenido práctica ustedes? A ver, los que han ido al GRAU, ¿qué procedimientos han podido hacer? Suturas, por ejemplo, doctora. Ya, muy bien, suturas. Puede ser también una infección de la herida, ¿no? Muy bien, correcto. Aquí también superamos el promedio global. Otros relacionados con el diagnóstico. También superamos el promedio mundial. Ahí sí es un poco más difícil darles ejemplos. Pero más o menos voy a ver, porque ustedes ya me han dicho que todavía no han tenido el tópico de ginecobstetricia ni tampoco el de pediatría. Entonces vamos a ver, a centrarnos en la parte clínica. Por ejemplo, en tema oncológico. Cuando ustedes ven una placa pulmón y quieren discernir si es una TB o si es un cáncer de pulmón, ustedes van a tener una característica radiológica. Muy bien. El problema es que hay un tipo de cáncer pulmonar, células pequeñas, que tiene una imagen similar, casi parecida a TB. ¿Qué pasaría si yo no adiestro mi ojo, que soy recién un egresado de neumología, y me confundo del diagnóstico y digo, es TB? A ese paciente de TB, ¿cuántos meses son el tratamiento? ¿Alguien que me responda, por favor? Lo mínimo puede ser de 3 a 6 meses. Y 6 meses. En el primer esquema, 6 meses. Eso agrávenselo. Ya, digamos, yo le doy el antituberculoso 6 meses. ¿Ustedes saben cuánto es la sobrevida de un paciente con cáncer pulmonar? Más o menos, si es que lo detectamos en imagen, estamos hablando de un promedio, pueden ser más o menos, 3 a 4 meses. Ese es un evento relacionado con diagnóstico, porque yo le puedo estar dando un tratamiento del que no le corresponde y que está avanzando su enfermedad base y que al final puede haber un resultado no esperado, no deseado, que es la muerte del paciente, porque no se atendió por su cáncer, sino por un diagnóstico errado. De eso se trata estos estudios. Y al final son los relacionados con la medicación, errores en la medicación, en la dosis, en la frecuencia, en las concentraciones. Relacionado a los cuidados hay mucho menor, que es básicamente caídas, úlceras, depresión, identificación incorrecta, etc. Y el resto que es menor. Entonces, por eso fue tan importante hacer este estudio, para poder saber cuáles eran las intervenciones que se debía hacer, ¿no? Acá es otro cuadro donde dice las áreas donde hay más eventos, ¿no? Entonces, en las especialidades clínicas, un 10%, en las quirúrgicas, un 9%, un 9.7, casi 10%, en las obstétricas, 8.4%, y en pediatría, 10.9%. Imagínense, en los más pequeños hay más eventos. Uno lo pensaría muchas veces para poder llevar a un niño, a su hijo, a su sobrino a un hospital, ¿verdad? Cuidados intensivos y fines, 22.7%.
¿Mm? Entonces, ahí vamos viendo la razón de que implementar herramientas para mejorar. Entonces tenemos el estudio. Un momentito, por favor. Porque tenemos la copa ahí. Ya. Disculpen la interrupción. Muy bien, seguimos. En cuanto a lo que es el estudio IVEAS, vemos lo que son los eventos evitables e inevitables. Entonces, ¿cuáles eran los que lideraban? Eran los evitables, ¿ya? Los que se podían haber prevenido con herramientas de calidad. Digamos, ¿qué es lo que produjo estos eventos en la atención en salud? Prolongación de la estancia, es decir, mayor días de hospitalización y los famosos reingresos. Muy bien. ¿Cuánto impactó en cuántos días? En aumentar 10 días o 7 10.5 adicionales, ¿no? Y de los evitables, 4.5. ¿Qué conclusión llegaron estos estudios? Hay que una prevalencia mayor a los que se asocian a factores extrínsecos, es decir, los que no se relacionan con la enfermedad. El grupo etario con mayor frecuencia de eventos adversos fue de los 16 a 45 años, o sea, están incluidos su edad. Las mujeres fueron las más afectadas, ojo, y como les estaba diciendo, el 58.8 eran evitables. ¿Cuáles eran los servicios de mayor prevalencia? Obstetricia, UCI, pediatría, diría yo también. Eventos adversos más frecuentes, las infecciones nosocomiales, seguido de los procedimientos y los errores diagnósticos. El evento adverso más frecuente fue la neumonía nosocomial. ¿Ya han visto neumonías? O por lo menos han estudiado, ¿no? Sí, doctora. Ajá. Correcto, muy bien. Acá hay otros centros asistenciales donde se hizo un estudio en salud en el 2014, pero esto es solamente de salud, no hay incluidos hospitales del Ministerio de Salud. Volvieron a utilizar el estudio y vieron que en salud, ¿no? A nivel nacional, ha habido una tasa de eventos adversos del 9.8%. Si bien es cierto, es un poco menos de a nivel nacional de Perú, incluyendo a los de MINSA, pero no es mucha la diferencia. ¿Y qué concluyeron? Igual, los eventos se relacionan a los procedimientos. O sea, en vez que sea primero a las infecciones, en salud salió primero a los procedimientos, segundo a las infecciones y como tercer lugar a los relacionados con la medicación. Entonces, acá sí ha cambiado un poco el escenario. Por el servicio UCI, eso sí es igual al de MINSA con salud del año 2010, y neo y pediátricas, ¿no? Creo que a nivel nacional estaba gineco y después era pediátricas. La prevalencia por edad, bien sui generis, menores de 1 año. Y la gravedad de los eventos eran moderados. Evitabilidad también eran evitables, en un 79%.
¿Qué conclusiones? Que en salud en el 2014 en esos establecimientos los eventos que lideraban eran por los procedimientos y lo seguía las complicaciones, las infecciones y por último eran la parte de la medicación. Y de estos 5 eventos adversos más frecuentes con respecto a los procedimientos, lideraba las complicaciones neonatales del parto. Ya todavía, ustedes todavía no han seguido ginecobstetricia. Bueno, ahí van a haber muchas complicaciones con respecto a la atención de parto y ya van a poder darse cuenta cómo es todo ese proceso que de verdad tiene mucha dedicación, ¿no? Por parte del médico y también de la obstetriz, ¿no? En hacer los controles y el seguimiento del parto. Muy bien. ¿Cuántos días aumentaron el tiempo de hospitalización? Más o menos 13 días. ¿Mm? Ahí acá también vieron los reingresos. Casi un 16% tuvieron que reingresar. Un 79% se consideraron evitables, eso ya lo vimos. Y la incidencia global con algún evento adverso, el 9.8, ¿no? Muy bien. Volvemos a repetir y eso lo tienen que tener bien interiorizado. ¿Cuál es nuestro juramento? El no hacer daño. Entonces tenemos que los eventos adversos son cualquier accidente imprevisto, inesperado que ha causado alguna lesión o incapacidad o prolongación de la estancia con respecto a las intervenciones de salud. Entonces, por ello es que se habla de seguridad del paciente. ¿Qué es la seguridad del paciente? Todas aquellas intervenciones que están dirigidas justamente a reducir estos imprevistos, inesperados, ¿no? Dentro del sistema de salud. Ya sabemos cuál es el sistema de salud, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado. Y el uso de mejores prácticas que aseguren la obtención de resultados óptimos. Acá, definición. Yo les voy a dejar las diapositivas, pero yo lo que quiero es que me escuchen y me presten atención. Incidente es toda aquella circunstancia que pudo haber causado daño, o sea, que pudo haber sido un evento adverso, pero no lo fue. Por ejemplo, me voy a la UCI a llevarme al paciente para radiología y para hacerle, por ejemplo, ¿no? Una resonancia con contraste. Entonces me acerco y digo, ¿quién es el señor Luis Pérez? Me dicen, el de la cama 20. Muy bien, yo me acerco a la cama 20 y me lo llevo. En el camino, felizmente, el señor Luis Pérez no estaba conectado a un ventilador, solamente tenía soporte de medicamentos y me podía decir o hablar. Y resulta que no era el señor Luis Pérez, sino era el señor Carlos Pérez, por ejemplo, ¿no? Entonces yo lo regreso nuevamente a la unidad y comienzo a buscar al verdadero Luis Pérez y me lo llevo. Eso es un incidente. ¿Qué pudo haber provocado? Que al señor Carlos Pérez le haya llevado a resonancia, le haya puesto una sustancia de contraste y le hubiera tomado una resonancia que no le correspondía. ¿Qué pasaría si el señor Carlos Pérez era alérgico a la sustancia de contraste? Porque para esto les tengo que decir que una de las medidas de seguridad es que al momento de colocar sustancia contrastada se hace un examen de susceptibilidad para ver si no es alérgico o no. Y generalmente se le pregunta en la historia al paciente, ¿tiene alergias? Parte de la anamnesis, y algunos te van a decir, sí, tengo alergias a tal medicamento, y otros te van a decir, sí, a la sustancia contraste. Y cuando te digan, sí, ya me la han puesto y no he tenido nada, entonces ya no se hace esas pruebas de sensibilidad. Y puede ser que a Luis Pérez, en la historia clínica, le han dicho, sí, ya me han hecho otra resonancia con contraste y no pasó nada. Y por eso es que no le hayan hecho la prueba antes. Y si yo me equivoco, me voy con Carlos Pérez y le pongo la sustancia de contraste y es alérgico, ¿ustedes qué creen que pueden pasar?
A ver. David. David Soriano. ¿Qué creen que puede pasar en una alergia de sustancia de contraste? Álvaro Montalvo. Daniela Calizaya. Uy, no están atentos. Lisette Quispe. Doctor, Sí, quizás un shock anafiláctico podría ser. puede ser, ese sería lo más grave, ¿no? En quien es el paciente que está en resonancia, digamos, si está el coche de paro a la mano, que esa es otra medida de seguridad, lo puedan salvar. Pero si esa institución no tiene la medida de seguridad de tener coche de paro, sería un éxito vital. Y lo mínimo que podría hacer es que haga una vasculitis, ¿no? A eso se refiere evitar los incidentes. Entonces, concluimos. Incidentes, aquel suceso, circunstancia que haya podido ocasionar un daño, ¿ya? Espero que con el ejemplo ha quedado claro. Esto, de hecho, que va a entrar en uno de los exámenes. Evento adverso. Es el producto, es un daño producto de la atención en salud. Puede ser un daño, puede ser leve, moderado o grave. A ver, ¿qué es un daño no intencional? Todos los eventos adversos son no intencionales. O sea, ningún profesional de la salud va a entrar a un hospital para hacer daño, a menos que sea un paciente psiquiátrico, ¿no? Un personal psiquiátrico que sí ha habido en Estados Unidos. Yo les invito a buscar en las noticias, ¿no? Creo que ha habido en enfermero y también sí, enfermeros tienen allá para el cuidado de los niños, ¿no? Que cambiaban a los niños, cambiaban de niños y les entregaban erróneamente los niños a las madres, y lo hacía intencionalmente. Eso es haciendo noticia también. Pero, o sea, básicamente un evento adverso es no intencional, ¿no? Ningún personal de la salud va a ir con con esas miras a hacer una atención y lesionar a un paciente. Bueno, y cuando el evento adverso es grave o produce la muerte o deja postrado al paciente o mella totalmente alguna función básica del paciente, se le denomina evento adverso. Y estas son justamente daños serios, ¿no? Porque puede ser que pierda, si está vivo, puede ser que pierda una parte o la función de parte de un cuerpo, ¿no? Y que se pudo haber evitado. Acá está la clasificación. Básicamente, a ver, un evento adverso leve, por ejemplo, de los cuidados, es que el paciente le hayan colocado un medicamento con mayor dosis y que haya sentido cefalea o que haya sentido mayor somnolencia, ¿no? Por ejemplo, la cloferamida, un tramadol. De repente le colocaron 2 tramadoles cuando la indicación era 1, ¿no? Y le haya tenido náuseas, vómitos, pero que revertió, ¿no? Pasó el periodo de medicamento de la depuración y volvió a sentirse estable, se podría decir, el paciente, ¿no? Es algo leve. Uno moderado, ya el que necesita o que requiere intervención
del profesional. Por ejemplo, de los cuidados. Paciente adulto mayor con diagnóstico de diabetes complicado, amputado de un pie, y que al momento de la educación no se le haya dicho de que al momento de querer pararse para necesita asistencia, ¿no? Básicamente a estos pacientes no se les deja solos, pero por ahí la enfermera vio que tenía tantas hospitalizaciones y obvió el informarle al paciente que tiene que solicitar ayuda al técnico. Y el paciente se para y se cae. En ese momento el piso estaba recién trapeado y se cae. Le produce una herida en la cabeza, una sutura de 5 puntos. Ese es un accidente, un evento adverso moderado. Ahí hay una intervención. Es decir, hay que suturar, hay que curar, limpiar, suturar para restablecer, ¿no?, el equilibrio en ese momento de la salud del paciente. ¿Qué otro evento adverso moderado? Por ejemplo, ¿no? Ha habido sí en casos en que al momento de dar a luz le hicieron la episiotomía y como fue un expulsivo, en ese momento no se lavaron las manos, no se llegaron a colocar bien el guante, y suturaron, hicieron la episiotomía, suturaron, se infectó la episiotomía. Entonces la paciente estaba con dolor, con fiebre en ese momento, ya comenzaron a darle los antibióticos y hacer curaciones, ¿no? Limpieza. Ese es también un evento adverso moderado. Grave, ya, ese es el que provoca, pues, ¿no?, de que haya mayor esperanza ¿no?, de recuperar al paciente, menor esperanza de recuperar al paciente. Puede ser algo que lo incapacite hasta que logre fallecer, ¿no? Y la muerte, ¿no? Básicamente, que es lo último ya. Grave sí ha habido, eso sí ha habido. No sé si ustedes han escuchado las muertes, por ejemplo, por ya, vamos a darles un ejemplo. Un paciente con trastorno de la coagulación, que tengan alguna trombocitopenia, y que esto conlleve que sangre, ¿no?, o que cualquier herida demore, ¿no?, en pararla o en iniciarse la coagulación, todo ello. Y que este paciente esté justamente en el pico de la enfermedad y que no se tengan los cuidados necesarios y este paciente se desplace, por ejemplo, al baño y caiga con todo su peso de la ducha, ¿no?, al piso, y que le provoque un TEC. Es un TEC moderado. Que lo ayuden, lo pongan en la cama y que a la media hora, 1 hora, empiece a tener una escala de Glasgow, de pasar de 14, 13, 12 y básicamente mirar cómo se deteriora el estado de vigilia. Y que al momento de llamar al médico de guardia o de turno, lo evalúa, le indica una tomografía y una hemorragia masiva. Viene el neurocirujano y dice hemorragia masiva, que no puede ser, no tiene criterios para ser intervenido, porque ya es mucho. El paciente sí sangrando, se enclava y fallece. Ese es un evento evitable, ¿no? Se pudo haber evitado con las medidas necesarias de cuidado. Justamente tenía un diagnóstico que lo hacía susceptible, ¿no?, a cualquier lesión. Estos son otros conceptos ya, ¿no? El concepto de error
Es un hecho que no lleva a cabo una acción prevista y que se pretendía de aplicar un plan, pero es el incorrecto, por ejemplo, ¿no? O errores que pueden ser de comisión, o sea, cuando tú haces el error, o puede ser por omisión, porque no haces algo dentro de. Generalmente esto se da en la parte de medicamentos, ¿no? Infracción e incumplimiento, eso es ya cuando tú no sigues unas normas establecidas, las reglas del juego, como se podría decir, ¿no? Y estos aumentan el riesgo de incidentes o de eventos. Muy bien, entonces ya dentro del sistema de salud, como les había explicado, tenemos una serie de controles. Ahora sí ya hay controles. Así como hay controles para subirse a un avión, ahora ya hay controles para poder dar las prestaciones en salud en un hospital. Como pueden ver, tenemos barreras físicas, tenemos protocolos, ¿no? Acá vienen a ver los documentos, las guías. Tenemos también información y tenemos la formación, que ya viene a ser por parte de los profesionales. Cada uno tiene sus controles y supervisiones, que si no se dan, el riesgo o el peligro va atravesando cada barrera hasta provocar el daño. Estas barreras son las defensas que tiene el sistema de calidad en cada establecimiento. Entonces, básicamente lo que se quiere es tener seguridad, ¿no? En las prestaciones. Por ello es que van a escuchar mucho del tema de seguridad del paciente. Y esto la OMS lo da como un principio fundamental, sobre todo en los procesos de atención en salud, ¿no? Acá son unos datos de cómo han ido evolucionando, por ejemplo, las inyecciones, ¿no? Sin seguridad, estos han ido analizando y han ido en decremento, ahora son más seguros. El trabajo en equipo también. ¿Cómo es que tienen que involucrarse todo el equipo? No somos una isla, lo que siempre se dice, ¿no? Al personal de salud. El médico no puede trabajar solo, la enfermera no puede trabajar sola, ¿no? La obstetriz no puede trabajar solo. De todos somos un equipo multidisciplinario. El cirujano igual, ¿no? Necesita el clínico y el clínico necesita el cirujano. Acá la OMS calcula más o menos que entre el 20 y el 40% de todo el gasto de salud es para atender causas de la deficiencia en calidad de los hospitales. Y estas son básicamente las prácticas seguras de la OMS. Como digo, ¿no? Seguridad en cuanto a lo que es medicamentos, a la identificación, a la comunicación de paciente con respecto al cambio de turno, los procedimientos que tengan que ser el correcto, en el lugar correcto, en el paciente correcto, la control de las soluciones electrolíticas, porque también ha habido errores en los sueros, ¿no? Asegurar la precisión de los medicamentos también, evitar los errores con respecto a la conexión de catéteres y tubos, eso también. Muchas veces, no sé si ustedes han entrado a una UCI, me pueden decir, a ver, si es que ya han entrado a una UCI. Yelitza López. Amael Cruz. Almeida Cruz. No, doctora. ¿Todavía no han entrado a una UCI? No, no me acuerdo ahora. ¿O han visto un paciente conectado a un ventilador? Sí, doctora. Eso sí. Ya. Entonces, no cualquier enfermera o técnico puede ejercer una actividad asistencial en una UCI. Tienen que estar capacitados, porque ahí justamente muchos se utilizan tubos, catéteres, y ellos tienen que saber cómo armarlos, cómo deben estar conectados a un paciente. Imagínense que llegue un personal, pues
personales, ¿no? Por ejemplo, un técnico que en su currículo, que no ha sido evaluado correctamente, diga que ha tenido experiencia en UCI, cuando no es así. Y cuando lo dejen trabajar en una UCI el primer día, ¿qué puede pasar? De repente se desconecta un catéter cuando él está cambiando un paciente o cambiando la sábana y no sepa cómo colocarlo o no sepa que tiene que avisar a la enfermera o dirán, no sé de dónde es este catéter y no avise y no sepan. Entonces, también eso es parte de la experiencia y la experticia. Eso también conlleva algunos errores, algunos eventos. Y ha pasado también, ha pasado. Sigamos. Esto ya lo hemos visto, ¿no? La vigilancia. También se hace vigilancia con respecto a estos incidentes y eventos adversos. Generalmente lo que se hace es ver cuántos errores ha habido con respecto a los cuidados, respecto a los medicamentos, ¿no? Y con esto poder hacer una gestión de los eventos, o sea, implementar recomendaciones que puedan mejorar y que puedan evitar que sucedan nuevamente, ¿no? Y eso por eso siempre les he dicho, ahora que vayan a cada hospital, háganse los curiosos y pregunten si es que hay oficina de calidad, si es que hay comités de calidad, ¿no? Para que ustedes sepan si es un hospital o una clínica segura. Muy bien. Sigamos avanzando. Estos son los factores humanos que promueven o facilitan el error, ¿no? Recurrir a la memoria. Básicamente, depender de la memoria, eso sí es muy frágil, ¿no? Exceso del número de traslados de pacientes, por ejemplo, llenarse la unidad de pacientes y no poder atenderlos como se debe. Procedimiento no normal, es decir, como les dije, ¿no? Tal vez la inserción de catéter urinario acá es de una manera A, de otro hospital de una manera B, el otro hospital de manera C y no hay una estandarización. No se ve cuál es mejor o cuál es más efectivo, que no cause daño y que no se promueva infecciones urinarias, ¿no? Por eso la estandarización de guías y protocolos. La sobrecarga de trabajo también, el estrés, la escasez de la retroalimentación y el procesamiento de datos, ¿no? Para la toma de decisiones. Oye, ¿dónde hay mayor infección? ¿Dónde podemos intervenir? No. Acá unas recomendaciones de cómo reducir y pasamos a lo que es dimensiones de la calidad. Un minuto para poder parar. Voy a conectar el cargador del laptop. A ver, los dejo un segundito para que tomen agua. Ok, doctora.
Ya, muy bien. Ahora para terminar más rápido. ¿Qué es la calidad? Voy a presentar, a ver. Ya. Entonces, ¿qué es la calidad? Ya ustedes me pueden definir. ¿Alguien que quiere participar? Ahí estoy dejando la diapositiva. Pueden si quieren leerlo. Rosario Méndez. Lisbeth Quispe. Sí, doctora. A ver, ¿qué es calidad Bueno, entonces para ti? es la aplicación de la ciencia y la tecnología médica en una forma que maximice sus beneficios para la salud, sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. Muy bien. Entonces, tú ahora con lo que me has escuchado y con lo que has leído, dime, ¿tú cómo dirías que el hospital o tal es de calidad? Con tus palabras, no hay necesidad Bueno, de... bueno, un hospital de calidad sería de que siempre esté buscando la mejora continua o de que también siempre esté en actualización respecto a ciertos tratamientos para enfermedades. Ya, correcto, correcto. La primera aseveración es correcta, la mejora continua. ¿Cómo van a ver la mejora continua? Primero para ver sus problemas, ¿verdad? ¿Cuáles son sus problemas con respecto a las atenciones? Y dentro de los problemas están justamente los eventos adversos. Entonces, esto va a conllevar a mejorar. A eso se refiere la mejora continua, ¿no? Mejorar los procesos, las atenciones y hacerlas más seguras. Y siempre igual, yo les comparto la misma idea. Traten de hacerlo todo desde la primera vez en forma correcta, de la manera correcta, todo el tiempo, ¿ya? Y siempre mejorando. Si esta vez la historia clínica, que lo trataste de hacer lo mejor posible, te faltó algo, a la siguiente vez ir mejorando. ¿De qué manera? Mejorar esa experticia. Igual, con todos los procedimientos médicos que vayan aprendiendo de la misma manera. Muy bien. Acá tenemos unos bucles donde te dicen, no, ¿qué es lo que significa, no, una salud de calidad? Tener un alto nivel de excelencia profesional, utilizar los recursos de manera eficiente, minimizar los riesgos para el paciente, dar un alto grado de satisfacción al paciente y al final va a resultar en un impacto positivo para la salud del paciente. Entonces, para eso tenemos 3 dimensiones. La dimensión humana, que eso ya viene cada uno de ustedes tiene una dimensión humana y que, como lo digo, siempre el profesional médico tiene que tener ética. Tiene una dimensión técnico-científica, son todos los recursos que ustedes van adquiriendo durante la carrera, la competencia profesional, todos los avances, toda la tecnología que ustedes puedan adquirir está aquí. Siempre mejorando su conocimiento y con los recursos a su alcance. Imagínate, un médico que me gaste en un procedimiento 10.000 soles y tenga los mismos resultados que un médico que en el procedimiento me gaste 5.000, ¿quién crees que es el más efectivo? Y el resultado es el mismo. El que con pocos recursos vaya a generar el mismo resultado, correcto. Eso es lo que se busca. Un profesional que tenga un resultado positivo, pero con la maximización de recursos, ¿no? Tratar de que los pocos que tenga, maximizarlos, sacarles el jugo, se podría decir. Y la dimensión en el entorno.
Acá sí ya vemos toda la parte de infraestructura. O sea, por más que yo tenga un personal idóneo, técnico, científico, ético, les doy los recursos, pero no le doy un ambiente adecuado, el resultado no va a ser el positivo, ¿no? O no haya limpieza, orden, igual, ¿no? Acá, muy bien. Entonces vamos por garantía de la calidad. Entonces, ¿cómo garantizamos la calidad? Aplicando una serie de acciones, sistemático, es decir, paso a paso. Sistemático quiere decir que hay un paso A, un paso B, un paso C. Entonces, ¿qué hacemos? Planificamos primero. Por ejemplo, a ver, ¿quién ya se ha ido a la playa? Antes para irse a la playa uno va a decidir a qué playa va a ir. Va a decidir con quiénes van a ir, con familia, con amigos. Depende de su objetivo, ¿no? Si su objetivo es pasarla en familia, irá con la familia. Si su objetivo es relajarse, conversar con las amistades, irá con los amigos, pues, ¿no? Esa es parte de una planificación. Igual, va a ser una lista de compras, una lista de tareas y todo lo que necesita para ir. Igualito es, en la parte de la calidad de los servicios, o incluso en la parte médica igual. Tenemos primero que hacer un plan. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una historia clínica de un paciente, como les estaba diciendo, vamos a ver una neumonía, le hago la anamnesis, le hago la afiliación, la anamnesis, el examen físico, concluyo con un diagnóstico. ¿Ahí me quedo? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? Un plan de trabajo. Ese plan de trabajo incluye qué exámenes le voy a pedir, porque mi presunción diagnóstica es una neumonía, entonces, ¿qué tengo que planificar? El tomarle exámenes, el tomarle radiografía. ¿Y qué hago? Por mientras le voy dando un tratamiento empírico, ¿no? Hasta confirmar el diagnóstico. Ese es un plan de trabajo. Ya, igual, acá en el tema de calidad también hay una planificación. Hay la parte de aseguramiento y posteriormente hay una parte de control, o sea, cómo voy a supervisar. Igual, al menos en la parte médica, cuando se hace el ingreso a un paciente, se hace una historia clínica, se hace un plan de trabajo y día a día se va concretando ese plan de trabajo. Cuando llego con todo el plan de trabajo ya cumplido y hago, ¿qué hago? Comienzo a analizar, digo, a ver, acá está la radiografía, ¿me confirma la neumonía? Sí. ¿De qué grado? Tal. Los exámenes, sí, me confirman. Muy bien. Mi diagnóstico ha sido confirmado, entonces una neumonía y la escala de tratamiento es de acuerdo a los resultados de ayuda al diagnóstico. Y ratifico mi tratamiento o lo cambio. Igual, en la parte de calidad es igual. Hago una planificación, comienzo a implementar las herramientas de seguridad y después hago un control, una evaluación. ¿Me resultó, no me resultó? ¿Qué tengo que ajustar? ¿Y de qué manera aseguramos? ¿No? Con las herramientas. Y justamente es la que le estaba comentando. La auditoría es parte de eso. ¿Qué podemos hacer con la auditoría? Identificar y prevenir o corregir posibles defectos, ¿no? En el tema de calidad. Una autoevaluación, eso es parte de la acreditación, que espero durante su carrera puedan conocer, porque sí es un tema muy interesante, ¿no? La autoevaluación es parte del tema de acreditación hospitalaria y solamente hay de la parte privada 2 clínicas que han sido acreditadas como seguras y de calidad. En su tiempo, hace unos años, la angloamericana y ahora la Ricardo Palma. Nada más. De ahí, dentro de los hospitales públicos, solo hay de salud acreditados como calidad, que es el INCOR, y el otro es San Isidro Labrador, que es justamente la red Almenara.
y hay un policlínico que es el Agustín. Nada más, no hay más hospitales que digan que son acreditados con calidad y seguridad. Evaluación externa es que, por ejemplo, la John Commission venga y evalúe mi hospital, que eso sucedió en el INCOR, el Instituto Nacional de Corazón. La John Commission lo evaluó y dijo, no, si este instituto es de calidad, ¿no? Acá se hacen atenciones cardiológicas seguras y de calidad. Y la estandarización que ya hemos hablado son las guías de práctica clínica. Esto ya les he explicado, que es una autoevaluación. No es tanto de interiorizar en este momento. Muy bien, entonces vamos a la parte de principios marco legal de la auditoría y responsabilidad administrativa penal y civil. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Siga o si seguimos. A ver, en el chat respóndanme. Seguimos. Doctora, o sea que no es necesario que esté acreditado para que pueda funcionar. No, no es necesario que esté acreditado. Ya. Lo que necesito para funcionar, le expliqué la vez pasada, es que esté habilitado y que esté categorizado. Pero acreditado, o sea, puede funcionar sin acreditación. Aunque ya lo vamos a ver que la norma está exigiendo que sean acreditados. Pero hasta ahorita no es sancionado, ¿no? Por eso es que hay pocos establecimientos que digan que tengan acreditación. Muy bien, entonces, volvemos a la parte legal. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún problema o conocimiento de algún problema médico? Sí o no, me dicen en el chat para ir leyéndolos. ¿Han tenido conocimiento de algún problema médico en las noticias, en familia? Nadie. Ya. Entonces vamos a dar primero las definiciones. Dentro de la Ley General de Salud, donde te dicen que todos los establecimientos tienen que dar salud de calidad, también hay un artículo donde nos habla que los establecimientos de salud, servicios médicos y de apoyo, tienen que ser evaluados y tienen que tener un control y que tiene que haber auditorías, ¿ya? Que los dispone la autoridad. ¿Quién es la autoridad en salud? El Ministerio de Salud. La autoridad en salud va a dictar las normas de cómo se evalúa y se controla. Entonces, cuando yo les pregunte, ¿de dónde sale la norma de auditoría médica? ¿Ustedes qué me van a responder? Ministerio de Salud. Del Ministerio de Salud, que está De la Ley dentro General de de la la Salud. Ley General de Salud. Correcto. Ya les di una pregunta. Tiene una pregunta del examen. En el artículo 38 de la Ley General de Salud nos dice que debe haber evaluación y control. Y que la norma lo va a mandar MINSA, ¿no? Entonces, ¿cuál es la norma de evaluación y control? La auditoría. Digamos. También tenemos, por parte del Colegio Médico del Perú, tenemos un código de ética. Cuando ustedes se gradúen, se colegien, el Colegio Médico les va a entregar un librito. Se van a acordar de mí ese día cuando le entreguen el librito. Vas a decir Código de Ética del Colegio Médico del Perú. Espero que lo lean. Muchos colegas solo lo han recibido y lo han guardado de recuerdo. Ahí también rige, ¿no? Cómo es que tiene que ser la conducta de los médicos. Igual nos recuerda el juramento hipocrático. Esta es la norma técnica del MINSA, la resolución por donde cual se aprueba el documento técnico de auditoría médica. Y ahí tenemos también otra normativa
donde hablan del reglamento de establecimientos y servicios de salud. En esta directiva, este reglamento, también incluyen en su artículo 107 el plan de auditoría. O sea, todos los establecimientos de salud tienen que tener un plan de auditoría. Así, ustedes se dediquen a la parte asistencial, van a ver siempre auditorías. Ahora se está implementando las auditorías por pares, quiere decir que el especialista, los especialistas en cardiología van a auditar a los especialistas de cardiología. Se dice la auditoría por pares. En el artículo 108, ahí te dice cómo es el proceso de la auditoría, los instrumentos, cuáles son las historias clínicas, los estudios diagnósticos, los tratamientos, etc., etc. ¿Ya? Entonces, toda la parte de auditoría tiene un marco legal desde la Ley General de Salud. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? A ver, esta es la norma técnica de historia de clínica. ¿Cuál es el objetivo? Establecer normas y procedimientos para la administración y gestión de la historia clínica a nivel de salud. Estandarizar el contenido básico de la historia clínica. Entonces, esto es parte de los instrumentos de la auditoría. Y tiene un estándar. Cuando sale fuera del estándar, esa es una observación. Este es un concepto de médico tratante. ¿Ya? Eso también lo tienen que tener un poco más claro. ¿Quién es el médico tratante? Es aquel profesional competente para manejar el problema del paciente. ¿Ya? Va a conducir al diagnóstico y el tratamiento. Entonces, así como en la parte MINSA, llega un paciente y este médico lo ve, lo diagnostica y lo trata, ya el médico tratante para la parte de salud, porque es diferentes estructuras, ¿no? El que continúa con el tratamiento, con la intervención quirúrgica, es el médico tratante, y así. Cuando es trasladado el paciente a otro servicio, el médico tratante es el que asume el momento de recepcionar al paciente y es el que va a implementar nuevamente el diagnóstico y el tratamiento en el establecimiento de destino. Ya, eso ténganlo bien claro, porque va a haber los médicos que responden interconsulta, ellos no son médicos tratantes. O va a haber herramientas de apoyo, por ejemplo, los médicos de rehabilitación, no son los médicos tratantes. ¿Ya? También tenemos una ley de código de ética de la función pública. También están inmersos. Tenemos un código de ética y deontología también del colegio médico, eso ya les he dicho que los entregan a todos los médicos. Y otras directivas por donde cual están incluidas el tema de auditoría. Ahora vamos a hablar de la responsabilidad del médico, del profesional médico. Bien. La obligación del médico es tener que reparar o satisfacer, ¿no?, las consecuencias de sus actos, omisiones o errores dentro de los límites. ¿Qué quiere decir eso? Que cada profesional médico es responsable de lo que haga o deje de hacer, ¿no?, en el acto médico. Entonces, durante el ejercicio de la profesión, tú tienes una responsabilidad con un enfoque legal. Y esto es, como dice el siguiente esquema, que el actor es el médico con diploma y titulado habilitado. Ningún profesional médico que no haya recibido el título, que no esté habilitado, puede ejercer la profesión. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando ustedes hagan la auditoría médica, revisen siempre el nombre del profesional que está haciendo el acto médico. Por ejemplo, en la historia clínica firma Pablo Pérez. Entonces, voy a la página del colegio médico y busco. No está Pablo Pérez.
A ver, ¿de qué universidad ha salido? Busco en la universidad de los egresados. No hay Pablo Pérez. Entonces, he ahí, el que nosotros en la auditoría tenemos que decir, las prestaciones de salud no han sido realizadas por un profesional médico titulado y habilitado. ¿Correcto? Y creo que no les he estado haciendo la presentación y no me han avisado. De recién lo dejó de presentar, doctora. Ay, ya. Acá está. Ya. Entonces, sigamos. El acto es el accionar del médico, ya sea clínico, quirúrgico. El objetivo, ¿no? de que sea responsable es de todo aquel accionar que realice en cuanto a las prestaciones de salud, desde una lesión hasta la muerte, ¿no? Eso es que habla la responsabilidad. Acá tenemos conceptos que tienen que estar claros para ustedes, como es la impericia, imprudencia y negligencia. Y también vemos la parte de inobservancia de normas y reglamentos. Entonces, ustedes tienen que tener claro, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un médico opera a una gestante, le hace una cesárea, y al momento de hacer la evaluación de la paciente tiene herida operatoria, tiene una estancia prolongada, y esta paciente comienza a tener fiebre, complicaciones, y va a UCI por un shock séptico a punto de infección de la herida operatoria no identificada, etc. Y después sale. Entonces, ustedes van a auditar la historia y van a ver que el médico que hizo la cesárea no era ginecobstetra, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo encasillas esa culpa, entre comillas? Uno que no tenía la formación de ginecobstetra. Entonces, ¿dónde lo pones? ¿Es impericia, imprudencia, negligencia, inobservancia de normas? A ver, alguien que sepa o tenga conocimiento. ¿Dónde lo encasillan a ese médico? Impericia, doctora. Correcto, impericia. Muy bien. ¿Quién me respondió? Le voy a poner su punto. Carolina da Silva Moraes Heredia. Ya, Carolina da Silva. Ya está. Ahí te voy a poner tu punto, Carolina. Ya está. Entonces, ahora vamos a ponerle en este contexto. Esa cesárea se hizo un establecimiento de salud nivel 1, así, básico, con una sala de operaciones básica, y que él era el único médico cirujano que podía atender esa emergencia obstétrica. O sea, que tuvo que, lamentablemente, entrar, sin ser ginecobstetra, entrar a sala, hacer el corte y sacar al bebé. Y ese es otro escenario. ¿Dónde se encasillaría esa acción? Ya no es impericia. ¿Ah? ¿Imprudencia? Imprudencia. Correcto. Muy bien. Imprudencia. Es decir, porque era el único médico, él sabía que no tenía tal vez el título, pero de repente con sus conocimientos de ginecobstetricia, de pregrado y del internado, agarra y dice, no, tengo que salvar la vida de esta paciente y del bebé. Y lo hago, pero ha cometido una imprudencia. Entonces el delito ya es diferente, ¿no? Muy diferente a que haya muchos ginecobstetras, pero yo lo hice habiendo profesional. Muy bien. ¿Y negligencia alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir el concepto que tengan de negligencia?
Doctora, sería dejar de hacer algo que sabe que tiene que hacerlo. Correcto, eso es cierto. Uno sabe que tiene que, digamos, hacer el preoperatorio, pero y no lo hizo. Y por ahí la paciente era, no sé, cardiópata, porque no le hicieron un preoperatorio adecuado. Entonces lo van a denunciar al médico, pero por negligencia, porque dejó de hacer algo. ¿Y qué puede ser inobservancia de nombres o reglamentos? Es que tú sabes que hay una ley, tú sabes que hay una norma, tú sabes que hay una resolución que se debe hacer estas cosas, por ejemplo, no sé, hacer el checklist, por ejemplo, hay una lista de seguridad de la cirugía donde se tiene que comprobar un antes de la operación, durante la operación y después de la operación se tiene que comprobar la seguridad del acto. Y tú dices, eso no sirve, que no lo aplicas. Dices, no. Y por ahí no funcionó la máquina de anestesia. Eso es parte del checklist, ¿no? Antes de iniciar la operación tiene que estar todo funcionando. Por ejemplo, ¿no? Entonces, tú sabes que tienes una norma de aplicar. Tú sabes que tienes un reglamento de seguridad, por ejemplo, una ley que te dice que tienes que actuar con seguridad, con calidad y seguridad del paciente. Y tú dijiste, no, no aplico eso. Yo como cirujano no lo quiero aplicar. Y eso también es no cumplir las normas y los reglamentos, ¿no? Digamos. Acá están los principios. Acá están los principios del acto médico. Eso también algún momento se los habrán comentado, ¿no? La beneficencia es decir, buscar el bien al paciente. No maleficencia es justamente nuestro juramento y lo que siempre tenemos que tener en cuenta. Primero, no hacer daño. La autonomía, ¿no? Es porque tenemos que respetar la decisión del paciente. El paciente es un ser autónomo, ¿no? Tiene sus decisiones de tomar o no sobre sí mismo las decisiones. Y la justicia, ¿no? Siempre es tratar a todos por igual. Es que a veces se nos pasa, a veces ponemos a alguien tal vez por ser familia, por ser conocido, ¿no? Pero tenemos siempre que actuar con justicia. Siempre, ¿no? ¿Qué es la mala praxis médica, no? Ahí está, como te dice tu compañera, la omisión por parte del médico de algo que sabe que tiene que hacerlo, que está obligado y no lo hace. Y como resultado hay un perjuicio, un daño. A veces no es porque se olvidó, sino es que sabía que lo tenía que hacer y no lo hizo. ¿Ya? Y ahí está. Mala praxis, por omisión, cuando no lo hizo, y por comisión, porque esto no estaba normado, pero lo hizo. Por ejemplo, un nuevo procedimiento que no está normado, pero lo hizo, ¿no? O sea, ahí va como mala praxis. Acá están las definiciones. Negligencia, incumplimiento de los principios de la profesión. Se debe hacer, no se hace, o sabiendo que no se debe hacer, se hace. Impericia, la falta total o parcial de conocimientos. Ese médico que se quiso hacer pasar de ginecobstetra, o lo que hay bastantes, pues, ¿no? Profesionales de la salud que tratan de hacerse pasar por cirujanos plásticos, por ejemplo, ¿no? Cometen impericia. Y la imprudencia es, ¿no?, el daño causado por que tuvo que realizar algún acto
¿no? Sin tomar las medidas necesarias, pero que no se centra por hacer daño, ¿no? Sino por tratar de no abandonar al paciente, ¿no? O por ejemplo, no sé si ustedes han entrado en una sala quirúrgica, me pueden decir o no si es que han entrado en una sala ya para terminar. Sí, doctora. Sí han entrado. Sí, hemos entrado. Ya. Entonces, dentro de la sala ven al profesional anestesiólogo, al cirujano y a las enfermeras. Una circulante y la otra es instrumentista. Muy bien. ¿Qué pasa si ustedes ven que en la otra sala quieren suspender la cirugía porque el anestesiólogo ha tenido un accidente de tránsito, un choque y no está llegando a tiempo? Imprudencia es cuando el anestesiólogo de la sala que sí está completa diga, no se preocupen, yo voy a dar la anestesia a los 2 pacientes. Entonces ahí le dicen, ¿no? El anestesiólogo está en 2 salas. Esa es una imprudencia. Porque ¿qué pasa si en una de las salas el paciente hace paro? El anestesiólogo va a tener que ir a asistir al paro y el otro paciente se queda sin monitoreo. Esa es una imprudencia, por ejemplo. Y acá tenemos las responsabilidades, ¿ya? Básicamente, la responsabilidad civil, ¿a qué va? Indemnización de daños y de perjuicios. ¿Qué se repara? La parte del patrimonio. Ya, eso ténganlo claro. Y la parte penal, ahí ya implica un poco más de peso porque es de interés de todo el Estado y de las mismas personas, o sea, como personas, familia, los interesados. Entonces, ahí dan sanciones. O sea, que a veces tener responsabilidad civil puede ser ya sea por un tema de gestión, ya sea por un tema administrativo. Pero una responsabilidad penal ya es justamente en agravio de alguien, ¿no? Y hay pena, ¿no? Ahí sí hay una pena ya sea de prisión, reclusión, y encima con multas, ¿no? O sea, no solamente la prisión, sino también tienes que pagar una multa. Y la parte administrativa, que básicamente puede ser una sanción administrativa, te pueden decir no vas a trabajar, estás suspendido por trabajar 2 días, entonces va a tu legajo, no percibes esos 2 días de sueldo, y ya después te reincorporas, ¿no? Puede ser por el apercibimiento, o sea, del sueldo, como le digo, o la inhabilitación, puede ser para que ya no trabajes en esa institución, por ejemplo. Entonces ahí hay que tener en claro primero las responsabilidades médicas y qué tipo son. La culpa médica es prácticamente un defecto de la conducta, ¿no? Voluntario, puede ser de la voluntad o del intelecto, ¿no? Positiva o negativa. Ese es un concepto que algunos abogados tratan de, mm, por ejemplo, disfrazar, ¿no? Entre palabras legales, alguna negligencia, algún tipo de impericia, ¿no? O culpa médica. Y acá está, culpas médicas. Hay una que no hemos puesto, la iatrogenia, que es la alteración del estado del paciente producido por el médico. O sea, ya es iatrogénica, eso sí han escuchado. Es prácticamente puede ser a consecuencia de la impericia. Ahí ya comienzan a hacer juegos de términos, ¿no? Y esos son los abogados, son muy hábiles para eso, ¿no? Muy bien. La inobservancia es la omisión, cuando ya omites algunos cumplimientos, ¿no? Prácticamente ya
Yo no veo, no sé y no quiero ser culpable, pero usted ha estado en el procedimiento. No sé, yo no lo vi, no lo hice, a pesar de que has estado ahí, ¿no? Y eso sucede a veces, por ejemplo, en algunos procedimientos. Ejemplo, ¿no? En sala de operaciones. Por ahí, dentro de la cesárea, le hicieron una lesión al uréter pequeña. Estaba ahí la enfermera, estaba el anestesiólogo, ya no lo, no avisaron, por ejemplo, no dijo, no comunicaron a la familia, todos hicieron silencio, pero ahí, por ejemplo, el segundo cirujano que después atendió a la paciente, la paciente se quejaba, decía, no, doctor, tengo estas molestias, etc, etc. Ah, pero yo vi, sí, que pasó esto en su cesárea, por ejemplo, ¿no? Pero doctor, ¿por qué no hizo algo? Ah, es que yo no soy el responsable, por ejemplo, ¿no? Algo así. Puede ser un ejemplo. Voy a tratar de buscar más ejemplos de los términos. Muy bien. ¿Alguna pregunta de esta clase? ¿Alguna duda? Doctora, yo tengo una duda. Por Sí, ejemplo, a en ver. el caso de la negligencia médica, de que hablemos que un doctor que estaba, por ejemplo, en una posta, que no había ginecólogo y llega una paciente embarazada y tiene que hacer, ¿no? El parto. En este caso, y luego el bebé nace y se muere. ¿Qué pasaría con este doctor? Ya, ahí son varias circunstancias. Uno, si es el único médico y es el que dentro de las funciones de la posta es el que tiene que hacer la atención prenatal, tiene que hacer la atención de parto, tiene que hacer, ya. Por ahí el tema no está, porque está dentro de sus funciones, lo tiene que hacer, porque es el único médico. Con respecto a la muerte neonatal, ahí viene el tema de hacer el estudio, ya sea con la auditoría, ya sea con este análisis de evento adverso, se tiene que identificar qué pasó. Entonces, ¿fue un factor de la paciente o fue un factor de la atención médica? Ahí se va a comenzar a diferenciar. Y es ahí donde, de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo al caso médico, vamos a encasillar, como se dice, ¿no? Impericia, imprudencia o propiamente una negligencia. Es de acuerdo a las circunstancias, a las funciones como médico que tiene en ese momento y la evaluación del procedimiento médico que haya hecho. Entonces son esos aspectos, grandes aspectos que se analizan antes de determinar qué tipo de falla médica ha pasado, ¿no? Ahora, si tú me dices que el bebé falleció porque era prematuro y no había ventilación, ya no hablamos de alguna culpa médica, ¿no? Estamos hablando de una deficiencia del sistema de salud, porque esa paciente debió ser captada a tiempo antes de entrar a la labor de parto y debió ser referida a un establecimiento de mayor complejidad. ¿Absuelta tu pregunta? Sí, doctora, sí, eso todo depende de todo, ¿no? Así es, todo depende de tus funciones como médico en el establecimiento, del procedimiento que estás haciendo y de se podría decir, ¿no?
de la atención, ¿no? En ese momento, las características de la paciente, ¿no? De qué paciente estamos manejando. Sí. Gracias, doctora. Ya. Muy bien, yo creo que me he extendido mucho. Ya les prometo que el sábado vamos a entrar ya al tema en sí. Vamos a aprender un poco más de la teoría de auditoría. ¿Hay alguien de los que recién o durante la clase se hayan incorporado y que no les haya llamado lista, que no hayan estado al inicio? Renato Álvaro, Leticia Andrade, Luis Bonifacio, Joel Carrasco, Isabel Castillo, Sharon Castro, Jennifer Castro, Michelle Felipe, Luciana Fernández, Keisa Ferreira, Liz Ferreira. Ellos estaban de guardia, ¿no? Ah, no, Castro Díaz es la que estaban de guardia, ya. Liz Ferreira, Shirley Gómez, Carol González, Angelin González, Girarley Herrera, Diani Guamán, Cintia Huanco, Sara Manco, Nicole Méndez, Jorge Mendoza, Álvaro Montalvo. No, Álvaro sí estaba, ¿no? Desde el inicio. Doctora Cintia y Diani están de guardia. ¿Quiénes están de guardia? Cintia y Jenny Guamán y Cintia Huanco. Ya. Jenny Guamán y Cintia. Ok. ¿Alguien más? A ver, ¿en qué? Angelín, ya está. Benjamín Ramos, Esteban Reyes, Larisa Silveira. Nadie más. Ya. Muy bien, damos por concluida esta segunda Doctora, sesión. Sí. disculpe, yo lo que pasa es que no entré a tiempo cuando usted estaba llevando lista. Lo que pasa es que yo estaba saliendo de cita médica, pero la secretaria no me contesta, entonces no puede pasar lista. Ya, ¿cuál es tu apellido? Castillo, Castillo Isabel. Isabel. Sí, ya. Ok, Muy bien. gracias, doctora. Gracias a ustedes. Nos vemos el sábado. Espero que ya esta parte tediosa, que son leyes, normas, conceptos, hayan quedado un poco más en claro. De todas maneras, si tienen alguna pregunta, lo hacen a través del delegado, me lo hacen llegar. Les pasé, creo que mi correo, les vuelvo a pasar mi correo por el chat y lo tienen para cualquier duda, para que sea suelta. Muy bien, gracias. Ha sido un gusto. Cuídense y nos vemos el sábado. Gracias, Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora.